Pues vamos a empezar. Vamos a empezar con una serie de estudios en los que vamos a estar hablando de la escatología. Lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué es la escatología? ¿Qué estamos diciendo cuando hablamos de estudiar escatología? Puede ser que para algunas personas la escatología sea estudiar el libro de Apocalipsis, o sencillamente estudiar el libro de Apocalipsis y Daniel. Bueno, no, esto sería estudiar un libro de la Biblia de un contenido alto en profecía. Sí, o sea, Apocalipsis posiblemente sea el libro que proféticamente sea más extenso, ya que a partir del capítulo 3 entramos en una profecía constante de los últimos tiempos. Pero la escatología es mucho más que el libro de Apocalipsis o que el libro de Daniel. La escatología es el estudio de las últimas cosas. Eso es, en una manera sencilla, lo que la escatología significa. Por lo tanto, no vamos a estar viendo la escatología desde un estudio del libro de Apocalipsis. Hemos estudiado muchas cosas juntos en los últimos años, pero nunca, aunque hemos hablado de escatología, no hemos hecho un estudio de la doctrina de las últimas cosas, posiblemente en la manera que lo queremos hacer. Entonces, cuando hablamos de escatología, hablamos de todo lo que en la Biblia hay, desde Génesis hasta Apocalipsis, que tiene que ver con la escatología. La palabra escatología es un término griego y las personas que hay aquí de Grecia saben perfectamente que es así, que se compone de un término que es escatos, que tiene que ver con último, acompañado de esa logía que viene de logos, o sea, es un estudio de las últimas cosas, sencillamente. Es una doctrina fundamental en cuanto a lo que es la teología sistemática. ¿Qué queremos decir? Bueno, la teología sistemática nos enseña a estudiar las doctrinas fundamentales de la Escritura. Estas doctrinas fundamentales deben de ser estudiadas, evidentemente, en un orden, pero a la vez podemos estudiar cualquiera de ellas porque todas guardan una correlación entre ellas. Por ejemplo, estudiaríamos la cristología. ¿Qué es la cristología? Pues evidentemente es la doctrina que estudia la persona de Cristo en su totalidad, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Podríamos hablar de la soteriología. Bueno, la soteriología estudia la doctrina de la salvación. Tiene que ver con la salvación. Por lo tanto, es dependiente de la doctrina de Cristo. No podemos hablar de soteriología si no tenemos una buena cristología. Pero tampoco tendríamos una buena cristología con una buena soteriología si no entendiéramos una buena antropología, que es la ciencia o la doctrina fundamental que estudia al hombre. Entonces, cada doctrina, ya sea la de pecado, ya sea la que tiene que ver con el Espíritu Santo, neumología, amartología, bueno, todos estos términos nos enseñan que la Escritura es una unidad indivisible y que aunque tiene 66 libros, en realidad es una sola verdad. No podemos pensar que la Biblia son muchas verdades. Claro, contiene muchas verdades, contiene muchas doctrinas, pero evidentemente es una unidad que es indivisible porque es el pensamiento de Dios dado en una forma compacta, inseparable de la propia persona del Dios indivisible. Entonces, cuando nosotros podemos entender la Biblia, comprendemos que la Biblia guarda una correlación y una estrecha relación entre todos sus libros, entre todos sus versículos, entre todos sus capítulos. Entonces, en medio o a partir o entre todo este tipo de cosas, pues tenemos esta doctrina fundamental e importante que es la escatología. Es bueno saber que la Biblia contiene entre un 30 y un 35% de profecía. Es mucho. Estamos hablando, poco le falta para la mitad. O sea,
entendemos que la palabra de Dios es profética en el sentido de que es palabra de Dios desde el principio hasta el fin. Pero cuando hablamos de profecía estamos hablando evidentemente de aquellas cosas habladas que sucedieron después de ser habladas. Entonces tenemos entre un 30 y un 33% de profecía. De ese 33%, un 10% es escatología, tiene que ver con las cosas finales. Entonces, cuando hablamos de escatología, estamos hablando del juicio final, por ejemplo, de la muerte, del cielo, del infierno, del advenimiento, segundo advenimiento de Jesucristo, de la tribulación, de todas estas cosas que tienen que ver con los últimos momentos en cuanto a la administración de Dios con este mundo. En ese 33% de profecía, de la cual ese 10% tiene que ver con las últimas cosas, hay mucha profecía que ya está cumplida. Profecía que tiene que ver con el primer advenimiento de Jesús. Profecía que tiene que ver sencillamente con el propio cautiverio de Israel y su liberación. Toda esta profecía es un contenido profético escritural, pero sin embargo es una profecía que ya está cumplida. Por lo tanto, cuando estamos hablando de la escatología, estamos hablando de ese 10% de profecía que nos está apuntando, ¿sí?, al final de los tiempos. Ese 10% de profecía no solamente está en el libro de Apocalipsis, no solamente está en el libro de Daniel, está en la mayoría de los profetas del Antiguo Testamento, está en los libros históricos, está en el Pentateuco. Tenemos profecías relativas a la escatología final en toda la Biblia. Por lo tanto, desde Génesis hasta Apocalipsis encontraremos textos donde apoyar evidentemente nuestra idea escatológica, aunque es verdad que hay textos que son mucho más definitivos que otros. Hay textos que realmente tienen una claridad en cuanto al concepto que nos están enseñando, pero sin embargo, realmente estamos entendiendo que en muchos casos, por ejemplo, cuando estamos hablando de Génesis 3:15, no terminamos en la cruz, estamos terminando posiblemente en esa victoria definitiva que apunta al estado final de las cosas. Por lo tanto, podemos entender que ahí, aún en esa profecía mesiánica, podemos ver tintes escatológicos. Todas estas cosas son cosas que realmente tienen su importancia y tienen su valor en nuestros corazones. Amén. Bueno, entonces vamos a introducirnos en una manera tranquila, en una manera donde podemos detenernos, ¿verdad? Y donde podemos tomar las notas que en definitiva van a ser la parte fundamental e importante de lo que estamos haciendo. Lo primero que tenemos que entender, si queremos estudiar escatología, normalmente, como digo, si somos honestos, lo que normalmente pensamos, ¿cuántas personas hoy aquí dicen, vamos a hablar del libro de Apocalipsis? Claro, es verdad. Pero no vamos a hablar del libro de Apocalipsis. Ahora tú me dices, bueno, ya sé que vamos a hablar de toda la Biblia. Bueno, vamos a hablar de toda la Biblia, pero vamos a hablar de otros asuntos que a lo mejor igual no son tan esperados en vuestras mentes a la hora de relacionar lo que es un estudio de escatología. Normalmente lo que vamos a pensar es, bueno, estaremos explicando Daniel, hablaremos de la segunda venida, hablaremos del rapto, hablaremos de la tribulación, hablaremos del milenio, hablaremos del estado eterno de las cosas. Sí, hablaremos, claro que hablaremos, pero para hablar de todas estas cosas, ¿qué necesitaríamos primeramente?
¿Qué? ¿Hay algún valiente? Hay algunos que ya me miran y me dicen, no esperes contestación porque ni me preguntes. Ya con su mirada me dicen, no preguntes, José Carlos. Pero hay otros que me están mirando como diciendo, bueno, yo sé, pues dilo. Bendice a la iglesia con tu respuesta. Atrévete. ¿La profecía? No. Hablar de lo anterior. Hablar de Cristo, yo creo. Hablar de Cristo. Esto estaríamos hablando de cristología. Hemos venido a hacer clases de escatología. Porque Cristo está, claro, ¿dónde no está integrado Cristo? ¿En qué doctrina no está Cristo fundamental? Cristo es el eje de la Escritura, es el centro neurálgico de la Escritura, es la revelación. De hecho, Apocalipsis evidentemente es la revelación que Dios da al Hijo y que el Hijo da al ángel, para que a su vez evidentemente Juan la reciba. Pero estamos hablando de otra cosa. A ver, ¿a quién se le ocurre? Vuelvo a repetir, cuando tenemos que estudiar escatología, ¿qué es el primer punto, la primera parada que tenemos que pensar a la hora de decir cómo puedo entender la escatología? Mira, yo en el año 93 tuve la bendita experiencia de estar en una escuela bíblica. Una escuela bíblica que fue un periodo corto, fueron aproximadamente unos 5 meses de estudio intensivo de la palabra de Dios. Yo sabía que era la única oportunidad posiblemente que tendría en la vida de asistir a ese tipo de escuela bíblica. No era la escuela bíblica convencional de 2 años, que bueno, que no es ahora el tema a desarrollar, pero era una escuela bíblica. Y en esa escuela bíblica a mí me enseñaron las doctrinas fundamentales, y entre ellas me enseñaron la escatología. Me enseñaron la profecía en el Antiguo Testamento, me enseñaron los libros de los profetas, tanto mayores como menores, me enseñaron profecía en el Antiguo Testamento, me enseñaron el libro de Apocalipsis y me enseñaron muchas cosas que quedaron hasta el día de hoy como la base teológica de mi vida. Tuve el gran privilegio de escuchar a un gran maestro bíblico, un hombre que hoy creo que no ha fallecido, todavía tendrá 90 y pico años, pero un hombre que me enseñó muy bien los conceptos de la escatología. Eso fue lo que quedó conmigo hasta el día de hoy. Yo no me formé en internet, Yo no pertenezco a esta era ni a este tiempo. Yo me formé ante la Biblia y con una hojita y con una libreta y escuchando a una persona enseñar. Entonces, ahora es el punto donde yo quiero ir, porque esto es fundamental en cuanto a lo que quiero decir. ¿Cuál sería la respuesta? Tony. La respuesta es, lo primero que tenemos que pensar a la hora de estudiar escatología es la interpretación. Anótalo, por favor. Anótalo. ¿Qué es la interpretación? La interpretación es aquella acción que nos permite entender lo que la Biblia quiere decirnos, ¿sí? Y en base a lo que la Biblia quiere decirnos, entonces nosotros tenemos una postura, tenemos una idea doctrinal. Ahora, cuando nosotros nos ponemos a pensar por un momento en la interpretación, si somos honrados y si somos honestos, tenemos que ir al punto donde estamos siendo formados. Lo que yo busco con las clases de la escatología es, en cierta manera, ofrecer una idea compacta de lo que la escatología es, sin fisuras, sin
sin rajas, sin agujeritos por donde se escape al agua, sino centrándonos en que la interpretación es lo que va a determinar tu creencia. Tú estás interpretando la Biblia con tu vida. Y nadie, creo, aquí en esta tarde, que piense que está en una idea equivocada en su interpretación, lo cual no quiere decir que todos tengamos interpretaciones equivocadas, unos más y otros menos, pero todos a día de hoy tenemos interpretaciones equivocadas de la Escritura. ¿Por qué? Porque somos hombres, somos seres humanos. Y si realmente la Biblia fuera tan fácil interpretarla, no tendríamos tantas escuelas de interpretación, ¿no? Como digo, hace tiempo dije, la teología, si fuera una ciencia perfecta, evidentemente no existirían calvinistas y armenianos, existirían una sola interpretación. Pero es evidente que la única interpretación pertenece a Dios. Y lo demás está sujeto a error o acierto, y ahí estamos nosotros. No te olvides, ahí estás tú. Y hoy tú eres, evidentemente, alguien con muchas posibilidades de estar en error en cuanto a tu interpretación. Muchas posibilidades, más de las que tú piensas y crees. Posiblemente en cuanto a algunos asuntos que claramente en la Biblia no dan lugar, tú hablas con un calvinista o hablas con un armeniano y le hablas de la salvación por la fe en Jesucristo y los dos te van a decir sí. ¿No? Entonces hay ciertas cosas donde no vamos a diferir. Pero si hablamos de escatología, aquí ya estamos hablando de harina de otro costal. Estamos hablando de asuntos que algunos de los que están aquí esta tarde no tienen ni idea. Estamos hablando de asuntos donde algunos de los que estamos aquí esta tarde sabemos algunas cosas. Y estamos hablando de asuntos que para algunos la palabra milenio es la primera vez que lo escuchan en años. La escatología es una ciencia muy delicada, es una doctrina muy delicada. Entonces lo primero que vamos a tener que pararnos y que pensar es en la interpretación. Y ahí de la interpretación nosotros evidentemente saldremos hacia donde nosotros nos interesa ir o donde vamos a terminar. Lo que estamos encontrándonos aquí son dos puntos muy importantes. También puedes poner la L, también te vale. Amilenialismo, premilenialismo, ¿sí? Bueno, hemos escogido dos métodos interpretativos. Hay muchos más métodos interpretativos, pero en realidad los dos más importantes son estos. ¿Sí? Como evidentemente hay dos posturas a la hora de interpretar la escatología o la profecía de los últimos tiempos, pero fundamentalmente tenemos dos corrientes de idea y de comprensión de donde derivan otras muchas. Bueno, para que podamos hacernos una pequeña idea, en política, poniendo un ejemplo de política, ¿no? Siempre en España hemos visto la izquierda y la derecha. Hasta Franco era así. Después, cuando Franco muere, entra un tipo de política que es la unión de centro democrático, que no es ni de izquierda ni de derecha,
Hoy no solamente tenemos el centro, la derecha, la izquierda, sino tenemos la extrema izquierda y la extrema derecha. Pero en realidad son dos, izquierda y derecha. Cuando nosotros queremos interpretar la profecía relativa a la escatología, como es ese 10% que está todavía por cumplirse y que se refiere y que se identifica con los últimos tiempos, aquí no nos cogerían todo este encerrado todos los pensamientos o corrientes teológicas de los años. Pero hemos escogido, como digo, dos de las cuales se derivan otras. Bien, entonces, a lo que vamos. ¿De qué depende que un hombre sea amileniarista o premileniarista? De la interpretación de la Escritura. Esto es muy importante. Esto es el A de la escatología. Sin esto no podemos ir adelante. Si yo ahora aquí preguntara a muchas personas, saben conceptos, saben lo que es un premileniarista, algunos, otros no, saben lo que es un amileniarista, pero en el fondo es un montón de conceptos juntos. ¿Por qué? Porque hemos leído una teología sistemática, porque hemos leído un comentario bíblico, porque hemos leído un libro acerca de Apocalipsis, pero todos estos conjuntos, en cuanto a todo este tipo de posición teológica, parte de un punto. ¿Y cuál es? La interpretación. ¿Te habías parado a pensar en esto? Posiblemente no. Posiblemente no. ¿No? Pero de esto depende lo que realmente tú vas a comprender en la Escritura. Entonces, cuando estamos hablando de los sistemas de interpretación, tendremos muchos, ¿vale? Pero a nosotros solo nos interesan dos. Uno es el literal, el cual va a llegar a lo que es el sistema de interpretación gramático, literal e histórico, en su relación con el comienzo en el Antiguo Testamento de la Escritura, y pasaremos por la relación que hay entre todo el sistema literal de interpretación. Esto es muy importante, y para esto necesitamos estudiar historia. Y para esto necesitamos pasar horas buscando en un lado y en otro para poder encontrar documentos fidedignos que realmente nos garanticen una comprensión de cuál es nuestra posición bíblica. Hoy, el problema que tiene Internet es que da una facilidad de respuestas, pero tú no sabes de dónde vienen. Es un gran error. Porque si tú primeramente no has visto en la Escritura asuntos para poder valorar, como digo, en otras formas el estudio de la Biblia, tú estás haciendo de la Biblia una manera de interpretar, como siempre enseñamos, que es deductiva. Dependes de otros elementos, de otros medios para poder interpretar un libro que necesita una única interpretación, y es la de Dios. Ahora tú me dirás, y habrá algunos que me dirán: yo no leo libros, a mí no me importan los libros, yo solo necesito el Espíritu Santo. Hay gente que piensa así, pero bueno, no está en la razón. Es una razón superficial. Pero realmente yo no desprecio los autores creyentes y cristianos que me han precedido en los siglos, los cuales han sido honestamente buscadores de su propia interpretación y nos han dejado su legado. Pero yo lo que necesito es saber de dónde viene lo que yo estoy aprendiendo. Entonces, ante esto, nosotros tenemos que posicionarnos sobre un método que es garantía de una buena interpretación, que es el método literal. ¿Y por qué el método literal? Bueno, hoy no llegaremos a explicar todas estas cosas, indudablemente,
El método literal es el método más respetuoso con la Biblia. Porque realmente busca entender lo que el texto en su forma más sencilla dice. Nada más. Nosotros, si leemos cualquier texto de la Biblia, nos daremos cuenta que en la mayoría de los casos, en un alto porcentaje, el texto dice lo que quiere decir. Y esa es la primera interpretación que nosotros tenemos. Ahora, eso no quiere decir que en la Biblia no existan La Biblia está llena de símbolos, principalmente la profecía. La Biblia está llena de tipos que en su momento fueron proféticos hasta que vieron cumplida, evidentemente, su verdad. La Biblia está llena de parábolas. Eso es un lenguaje fundamentalmente de los judíos. Cuando Cristo estuvo en este mundo, las diferentes escuelas de estudio de la Escritura en los tiempos de Cristo, lo que es el uso de las parábolas era muy común. Por eso el propio Cristo usó muchas veces parábolas, como también las alegorías. ¿Sí? La alegoría evidentemente es una cosita muy similar a la parábola, pero evidentemente tiene sus diferencias. Y todo lo que decimos o llamamos figuras de dicción o lenguaje figurado, que es mucho más abundante aún que todo lo que tenemos aquí. Entonces, ahora, lo que nosotros tenemos que entender es que una idea literal en cuanto a la interpretación no niega ni las figuras de dicción, ni niega las alegorías, ni niega las parábolas, ni niega los tipos, ni niega los símbolos. Pero lo que no pueden ser interpretados es fuera del sentido literal de la propia palabra. No pueden contradecir la palabra. Entonces, la profecía no puede contradecir la propia palabra. ¿Sí? Entonces, nuestra postura, por ejemplo, amilenial, quiere decir, el prefijito aquí nos enseña, no hay milenio, sencillamente. No hay que darle más vueltas, ni hay que buscar otros significados. El pensamiento amilenial, no existe el milenio. ¿Qué milenio? El milenio literal. El milenio como realmente está representado en las profecías del Antiguo Testamento. El pensamiento premilenial es aquel que contempla y reconoce un milenio literal, como veremos en el avance de nuestros estudios. Sí, pero ahora no nos vamos a precipitar. Ahora tenemos que tratar de relacionar que estas dos posturas, de las cuales derivan muchas más posturas, ¿sí?, tienen que ver ¿con qué? Con la interpretación. Bien, hasta aquí bien. ¿Alguna pregunta? Sí. Lo último. ¿Lo qué? Amilenarismo y premilenialismo. Sencillamente no creen en un milenio literal y creen en un milenio literal, como la Escritura lo presenta en el Antiguo Testamento. Aquí hay dos posturas, unos que creen en un milenio y otros que no.
y a partir de ahí iremos avanzando. No os precipitéis, no seáis, ¿cómo se dice? Agonías, ¿no? Llegaremos a todo, hombre. Pero vamos a pararnos sobre un detalle muy importante. Es que estamos en un detalle muy importante, que posiblemente sea el punto de error de muchos de nosotros. Y es un detalle que hay que tener muy en cuenta y que evidentemente no vamos hoy a abordar ni abarcar esto. Pero antes de meternos a estudiar escatología, tenemos que saber realmente cuál es nuestra interpretación. Y la escatología depende absolutamente de la interpretación. E históricamente las diferentes ideas escatológicas vienen en la diferencia de la interpretación. O sea, la interpretación es la diferencia. Entonces, si hoy, como digo, contemplamos la escatología desde diferentes posturas, podemos aprender mentalmente, o sea, esto te lo puedes aprender de memoria, el premilenialismo, postmilenialismo, amilenialismo, premilenialismo histórico, premilenialismo dispensacional, todo esto te lo puedes meter en la cabeza y sin embargo olvidarte de que lo que más importa, ¿qué es? La interpretación. Es ahí el punto, porque ahí es donde surgieron, ¿qué? Todas las diferencias doctrinales. Y eso es lo que nos tiene, en definitiva, que dar la primera enseñanza. Entonces, antes de aventurarnos en lo que todo el mundo quiere oír, antes tenemos que oír algunas cosas que a veces no se enseñan en la escatología. Pero yo quiero decirte que cuando yo fui a esta escuela bíblica, yo estudié la escatología así. Empecé por la interpretación. ¿A qué no pensabais que esto sería el comienzo? Claro que no. Y sin embargo, sin esto no podemos ir a ningún sitio. ¿Cuántos piensan que su sistema de interpretación es el correcto? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿No crees en lo que estás leyendo en la Escritura? ¿No crees que estás interpretando bien la Escritura? Si por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿quién se sabe la parábola del buen samaritano? Ramón, ¿tú la sabes? ¿Cómo es esa historia? ¿Quién me la dice? Sergio. ¿Cómo es esa historia? Vamos a ayudar a Sergio. Un hombre fue asaltado por el camino. Un hombre fue asaltado. Muy bien. ¿Y qué pasó? Y bueno, lo dejaron bastante mal. Le dejaron mal, bastante mal. ¿Cómo dice la Biblia que le dejaron? Tú estás interpretando la Biblia. Medio muerto, correcto, esa es la palabra que dice la Biblia. ¿Qué más? Venga, Iván, ayúdale. Marcos, Christopher, David, ¿qué pasó? Y durante un tiempo pasaron ciertos tipos de personas. Y entre ellas había un fariseo. Un fariseo. A ver, ayudar a Sergio, hombre. Un maestro de la ley. Un maestro de la ley. ¿Qué había? Un levita. Y un, más o menos, del mismo instituto bíblico, ¿no? Evidentemente, tenían que ser fariseos, ¿no? No había otra forma. Entonces, ¿qué? Venga, ¿qué más? Ahora, ¿de dónde venía ese hombre? De a Jericó. Vale, muy bien. Ahora vamos a interpretar la Biblia. ¿Qué significa Jerusalén? ¿Qué significa? ¿Es una parábola o no? ¿Una parábola qué es lo que significa una parábola, Evangelis? Una historia esconde una verdad, quiere enseñarnos una verdad.
Pero la parábola, ¿qué es? Sotiris es una verdad que está al lado, ¿no? Paracletos, ahí tenemos ese término. Una verdad que está al lado de algo que se está hablando, ¿no? Es una parábola. Muy bien, ahora, ¿esa verdad cuál es? Jerusalén. ¿Es una verdad? Vale, ¿qué significa Jerusalén en la parábola? ¿No estamos hablando de un lenguaje figurado? ¿Sí o no? ¿La parábola pertenece al lenguaje figurado de la Escritura? Bien, la parábola a veces es una idea ficticia que enseña una verdad. A veces es una idea real que enseña una verdad. Puede ser una historia que pertenece a un hecho real de la vida que enseña una verdad. La parábola del hijo pródigo son todo hechos que nos hablan de personas reales. Sin embargo, son parábolas, ¿sí? No sabemos en qué manera, pero son historias que en cierta manera no tenemos razón para decir no son verídicas. Cualquier hombre podía ir de Jerusalén a Jericó, ser asaltado por bandidos y todo lo que nos enseña la parábola. Pero no deja de ser un lenguaje figurado, ¿sí o no? Y por lo tanto tenemos que interpretarlo. Entonces, ¿qué tipifica? ¿Qué enseña? ¿Qué es Jerusalén en esa parábola? Pues sencillamente es Jerusalén. No hay más. Es muy difícil. Una ciudad que se encontraba en Judea, Jerusalén. Ahora, si yo te dijera, bueno, iba de Jerusalén a Jericó, y ese hombre, evidentemente, Jerusalén tipifica el Edén. Jericó significa lo que sucedió después de la caída. Evidentemente ese levita, esos asaltantes, es el diablo y sus ángeles. Y de repente ese hombre, ¿cómo se quedó en el camino? Medio muerto. Es como está el ser humano hoy. Está vivo externamente, pero muerto internamente. ¿Te digo verdades que vienen en la Biblia? Sí, hay ángeles, hay demonios, digo que Satanás y sus ángeles que atacan y nos dañan, pero ¿es eso lo que quiere decir la parábola? No. Entonces esto sería una manera de interpretar la Biblia alegóricamente, una idea que sencillamente viene a mi mente, que yo interpreto y que realmente tiene un respaldo bíblico, pero que no tiene un lugar correcto en la interpretación. Ahora tú me dices, José Carlos, ¡qué barbaridad! Bueno, barbaridad no. Esto sería muy posible escuchárselo a cualquiera. Eres asaltado, pierdes tus derechos. Jerusalén, Jericó, el levita, el sacerdote, evidentemente al final el samaritano. Ahora, cuando nosotros interpretamos esa parábola, el levita y el sacerdote, ¿qué representan? El viejo régimen del Antiguo Testamento, incapaz evidentemente de liberar ni de salvar a nadie, ni de identificar la necesidad espiritual que las personas tenían cuando estos hombres, los fariseos, vivían en los tiempos de Cristo. Y ese samaritano es Jesucristo. Entonces sí podemos darle un sentido espiritual a la parábola, pero no cuando nosotros le damos un sentido alegórico. Entonces, ¿por qué digo el asunto de la literalidad? Lo digo porque la interpretación literal es la primera interpretación que existe en la Escritura desde que la Biblia es Biblia, y el sistema alegórico es posterior. Ahora, veo a algunos anotar poquitas cosas, ¿eh? ¿Vienes cansado con tus manos? Pues es bueno anotar. Entonces, ahora estamos hablando en cuanto a lo que es la literalidad. Cuando nosotros estamos contemplando ese sistema literal en el cual nosotros honestamente y honradamente debemos de estar hoy, y que llamamos ese sistema literal, gramático e histórico, en algún momento ese sistema literal tuvo o perdió en cierta manera su efecto, y a eso se le conoce
en el método interpretativo del sistema literal judío. Ahora, cuidado cómo tratamos este asunto. No estamos hablando de que realmente haya una diferencia en el significado del método interpretativo literal. El problema con los judíos en los tiempos de Jesucristo, ¿qué era? Era que esa literalidad había perdido la vida espiritual de la palabra. Pero no estamos hablando de otra literalidad. Cuando Cristo vive en el tiempo en el que vive en esta tierra, Él empieza a darse cuenta que los fariseos sabían la Escritura o no la sabían. ¿La aplicaban literalmente o no la aplicaban literalmente? ¿Quiénes eran más correctos, los fariseos o los saduceos? ¿Cuántas corrientes teológicas de religión hebrea había en los tiempos de Cristo? Cristo se enfrentó, conoció tres que nosotros sepamos históricamente: saduceos, fariseos y esenios. Eran tres métodos interpretativos de la ley de Moisés. Los fariseos evidentemente eran aquellos que tenían la posición religiosa, pero no te olvides que los fariseos había ricos y había pobres. Los saduceos, que se jactaban de venir de Sadoc, que era el sumo sacerdote en tiempos de Salomón, realmente habían perdido la confianza en cierta literalidad. Y ahí llegaremos, donde realmente el propio Jesucristo los enfrentó. Sí, pero ellos creían en la resurrección del alma. No tenemos datos para pensar que no creían en la resurrección del alma. Lo que no creían era en la resurrección del cuerpo. ¿Sí? Y por eso se rieron de Jesús y le dijeron: esta señora que estuvo casada en la propia ley del levirato. Mira, vamos a Mateo 22. ¿Perdón? Yo sé perfectamente lo que aquí está diciendo, pero es bueno que vayamos, anótalo. Estamos hablando de la idea interpretativa de las cosas. Bien. Es muy curioso que en este contexto vamos a ver a fariseos y a saduceos en un interrogatorio al Señor Jesús. Nosotros tenemos que tener en mente que la gran esperanza judía, religiosamente hablando, era el establecimiento del reino, ¿sí? De ese reino de Dios aquí en la tierra. Evidentemente ese reino de Dios pertenecía al tiempo en los judíos partían la historia del mundo en dos partes: la era actual y la era venidera. Por favor, es muy diferente la idea del siglo presente con la iglesia que con los judíos. Ahí llegaremos también. ¿Ves cómo tenemos mucho lío en nuestras cabezas? Pero todos sabemos, era venidera, siglo venidero era, y ya veo a muchos esta noche dándole, a ver qué nos tiene Google preparado, ¿no? Bueno, evidentemente el reino mesiánico era un reino donde los judíos esperaban vivir también en una condición resucitada con el Señor. Esa era la esperanza judía. La era venidera, el siglo venidero, donde Israel realmente sería la capital del mundo, pero en todos los sentidos, espiritualmente hablando también. Pero los saduceos, evidentemente, no contemplaban la tontería del reino de Dios. Para ellos era una tontería. En la manera en la que los judíos fariseos creían literalmente. Y ellos, que conocían la ley de Moisés exactamente igual que Jesús, porque ellos conocían la ley de Moisés, lo primero que le están diciendo: ¿por qué le preguntan esto? Si alguno muriere sin hijos y su hermano se casara ¿con quién? Esta es la ley del levirato.
Ellos le están hablando de la ley, le están hablando de la Biblia a Jesús. Y le están diciendo que realmente, si este hermano y levantara, hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y ahora cuentan la historia, el segundo, el tercero y hasta el séptimo, y después de todos murió, y en la resurrección, ¿cuál va a ser su marido? Es una burla, usando la palabra de Dios. ¿Qué le están diciendo a Jesús? Entonces, ¿qué? En el reino donde realmente vamos a vivir espiritualmente, en el reino donde realmente los cuerpos van a resucitar, que va a haber relaciones polígamas, ¿realmente quién va a ser el marido de esta mujer? ¿Qué es lo que le están diciendo? Se están mofando y se están burlando de Jesús. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? ¿Qué es lo que le dice Jesús? ¿Dónde está vuestro problema? En la interpretación. ¿No? Y les lleva a la misma zarza donde Moisés fue hablado. Y les habla de que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y le da la enseñanza de que estos hombres están ¿qué? Están vivos. Todo es un asunto de interpretación. ¿Qué pensabas? Entonces, Jesús está entendiendo la Biblia en un sentido literal. Y no solamente les lleva al punto donde ellos tienen porque ellos son conscientes que provienen evidentemente desde un punto donde se establece la ley y se desarrolla todo ese orden sacerdotal. Y de ahí vienen ellos, con una postura muy separada de los propios fariseos o incluso de los propios esenios, de los cuales venía Juan Bautista, que eran personas que no vivían en Jerusalén, vivían totalmente apartados, en una manera exigente espiritualmente hablando, para buscar una espiritualidad para con Dios. De hecho, estos esenios, cuando realmente fue en el año 70 que se tiró lo que es el templo, todo lo que fue el Jerusalén derribada por los ejércitos romanos de Constantino, ellos fueron los últimos en permanecer en esa fortaleza llamada Masala. Eran los esenios, y ellos fueron los que guardaron los manuscritos que a posteriori se encontraron ya en 1960 llamados manuscritos de Qumrán, que tenían y contenían un alto contenido profético de la Escritura. Estamos hablando de interpretación. Tu mente tiene que conectar todo. Pero lo tienes que conectar espiritualmente. Y lo tienes que tener bien dispuesto en la despensa de tu vida, para hacer uso de ello cuando sea necesario. No puedes hoy creer de una manera y mañana de otra. La palabra dispensación viene de un término que en latín o en español es despensa. ¿Qué es una despensa? Es un lugar donde se dispensa. Y eso tiene que ver con la propia Iglesia Católica Romana, que realmente el Papa y todo el conjunto de los clérigos, que ocupan una parte muy importante de la interpretación bíblica entre los siglos III en adelante, y que tú no puedes borrar la historia, amigo, porque está ahí para que tú la sepas, y si la quieres obviar, allá tú. Pero eran evidentemente aquellos que dispensaban. En la idea griega, la palabra dispensación es economía, que quiere decir administrar. Pero lo que te quiero decir es que tú tienes que tener una despensa en tu corazón. Entonces, claro,
Y ahora voy a ocupar un poquito de 5 minutos de predicación o de exhortación o como tú quieras llamar. Claro, hay muchas personas que después de años dicen, pero si no sé nada. Ya. Mira cuál ha sido tu entrenamiento. Yo recuerdo a un hombre, un hermano en la fe, hace muchos años, cuando todavía a veces se me ocurría jugar a fútbol. Y de repente organizamos un muy buen partido. Y estábamos todos muy ilusionados. Y este hombre se ilusionó para jugar. Y se marchó a Decathlon y se compró una indumentaria fabulosa. Sus medias bien colocadas por debajo de la rodilla. Su pantalón estrenar. Su camiseta. Saltó al campo. Impecable. Corrió detrás de un balón. En cuestión de segundos que empezó el partido. Y según terminó la carrera empezó a hacer así. Y con la misma, ¡pum! ¿Sabes por qué? Porque no estaba acostumbrado a jugar a fútbol. Sobre el papel, todos vamos, pero hay diferentes realidades. Entonces, si tú no tienes una despensa, poca interpretación tienes. Empieza a guardar en la despensa de tu entendimiento espiritual, porque esa es la que te va a ayudar cuando vengan las dificultades a tu vida. No tu esposo, no tu novio, no tu pastor, tu entendimiento de la Biblia. Amén. Y eso te va a llevar a darle el sentido y el valor a todas las cosas que importan en la vida. Pero si tú te levantas por la mañana pensando en cualquier cosa menos en Dios, es evidente que ya muestras un problema importante. Preocúpate. Preocúpate. Debemos de tener una buena despensa en nuestro corazón. Y Dios se encargará de usarla. Yo te estoy hablando, tenía 25 años, hoy tengo 54, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Ha sido la clave de aquello que en mi vida ha hecho posible vivir hasta hoy. Si puedo desarrollar un ministerio, es por esto. Y si tú hoy puedes vivir un ministerio, es por esto. Por eso, jóvenes, tomaros en serio la palabra de Dios. Viejos, tomemos en serio la palabra de Dios. Y no nos riamos de la interpretación, porque igual somos los más errados de todos. Jesús le dijo, ignoráis, erráis ignorando las Escrituras, porque en ese reino de los cielos serán como los ángeles. Nadie se casará. Y le recuerda que sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, estaban vivos. ¿Vivos en dónde? En la tierra no. En la presencia de Dios. Por lo tanto, el reino era una realidad espiritual que claramente es vista, aceptada por el propio Jesucristo. Amén. Bueno, entonces, nada es más importante que la cuestión de la interpretación para el estudiante de escatología. Tenemos dos escuelas bien diferenciadas, de ahí iremos a muchos más asuntos, ¿bien? Que se diferencian en función de ¿qué? De la interpretación. Bien, entonces habrá algunos que digan, hay un rapto, y otros dicen, no hay un rapto.
Algunos dicen, el rapto es antes de la tribulación. Otros dicen, el rapto es al final de la tribulación y con la segunda venida. ¿Cuántas verdades hay? ¿Hay un rapto o no hay un rapto? Claro, sí dices tú, pero el que dice que no. Eso nos enseña lo que queremos decir en esta tarde. Lo que queremos decir en esta tarde es que en función ¿de qué? De la interpretación, así va a ser tu postura en el entendimiento escatológico. Y si tú no tienes interpretación, entonces estás sujeto a cualquier viento que sople. ¿Por qué? Porque no tienes fundamentos para explicar lo que crees. Y estas personas que pueden pensar diferente a ti son gente, teólogos muy preparados en la historia de la Iglesia, que pueden barrer toda tu idea y con la misma no les puedes mirar y decir, no, yo, el Espíritu Santo. No. Sí. Entonces, fundamentalmente, este asunto es el primer punto donde tenemos que pararnos, para aquellos buscadores, Hay gente aquí muy honesta, y hoy, como digo, la literatura está por doquier, y libros te va a faltar vida para leer. Hojas te va a faltar vida para contar, y si ya entras en las plataformas donde se interactúa y en las redes sociales, entonces ya no te digo nada. Premilenialismo. Está bien, oye, esto. He visto a hermanos tan fácilmente movidos de posiciones. ¿Por qué? Por la debilidad interpretativa. Este es el primer punto que hoy tenemos que comprender. Amén. Entonces, como digo, esto nos lleva a este asunto y aquí lo vamos a dejar, ¿vale? Y estaremos hablando un poquitín más de estos sistemas de interpretación para poder ir adelante con las demás cosas. Si no entendemos esto, no podemos seguir adelante. Entonces, nuestro punto de partida es el sistema literal. Fue el que siempre, evidentemente, se usó. Primeramente, por el propio pueblo judío, ¿sí? Y posteriormente, por la Iglesia. Y en medio de todo, por causa de la propia literalidad sin vida de los fariseos en tiempos de Jesús, con la naciente Iglesia surgió este método alegórico que significa, bueno, que respetando, como digo, la literalidad, hay una amplia abertura de interpretación en cuanto a cualquier idea moral o espiritual de lo que la palabra enseña. De esto, aquí estaríamos hablando posiblemente de un conocido teólogo cristiano relacionado evidentemente con los padres de la Iglesia, llamado Orígenes. Sí, Orígenes al final de su vida fue rechazado evidentemente por dos herejías principales. Uno, por abusar del método alegórico, que eso fue posteriormente, siglos después, y evidentemente por una muy principal, donde terminó abrazando el arrianismo. El arrianismo es aquella interpretación escritural de que la Trinidad evidentemente es un concepto bíblico, pero que no puede ser creído en la misma sustancia y esencia, y que el Hijo evidentemente es nacido de Dios, por lo tanto inferior a Dios. Imposible ser igual a Dios.
en sustancia y en esencia. Orígenes abrazó esta idea. Claro, entendemos que en aquel tiempo es muy diferente al tiempo de hoy. Entonces, ante la gran frialdad judía de los tiempos de Cristo, evidentemente, en los tiempos en los que la iglesia naciente en Pentecostés, pues ¿cuál es la manera de vencer la frialdad de la literalidad judía? La espiritualización de la palabra. Entonces vemos la palabra en tres dimensiones que evidentemente desfiguran por completo sus principios de significado. De esto hablaremos también. Entonces, ¿qué es el asunto? Pues el asunto es que nuestros amados griegos introdujeron, y Orígenes abrazó la filosofía griega junto con la propia teología bíblica. Y esto fundido dio lugar al sistema de interpretación alegórico. ¿Quién abrazó a Orígenes en el tiempo? Agustín. Agustín es el padre de la alegorización. Y es uno posiblemente de los fundamentos principales de la Iglesia católica. Pero tienes que entender que en esos tiempos el catolicismo no es como hoy, ¿vale? El catolicismo está incluido en lo que es el cristianismo de aquella época, ¿vale? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Pues nada más. Que Dios os bendiga y hasta aquí hemos llegado en esta tarde.